Decíamos, para poder conocer qué tipo de progresión tenemos, es indispensable entonces tener tres términos de esa progresión, ¿ok? Si es que acaso no sabemos cómo es que se generó la progresión o a qué tipo de progresión corresponde, ¿sí? Habrán ciertos, sobre todo en problemas de texto, de aplicaciones, donde uno ya, digamos que de acuerdo a la situación, uno puede saber qué tipo de progresión es, ¿sí? Por decir algo, si me está diciendo que una progresión crece linealmente, todas esas progresiones lineales pues son progresiones aritméticas, ¿listo? Pero si crece, yo estoy viendo aquí como que está descuadrado, pero si crece, digamos, proporcionalmente, entonces ya es una progresión geométrica. Entonces, vamos a ver ciertas herramientas que nos van a permitir reconocer qué tipo de progresión tenemos. ¿Listo? La primera, pues, tener tres términos. Es, digamos que con el primer ejercicio que vamos a empezar. La segunda, entonces, porque se conoce cómo se genera la progresión. Cómo se genera. ¿Listo? Y la tercera, por expresiones expresiones de crecimiento. Es decir, yo no sé exactamente cómo se genera, pero el texto me está expresando la forma en que se da ese crecimiento. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo cómo se genera, es porque dentro del texto me está diciendo, vea, la población, por ejemplo, se está triplicando. Ah, pues aquí ya yo estoy sabiendo cómo se genera la progresión. ¿Sí? Y vuelvo y repito, expresiones de crecimiento, o bueno, de crecimiento no necesariamente porque esté aumentando, porque sencillamente es cómo está cambiando la progresión. Entonces, lo que les decía, pues directamente me puede decir porque es una progresión aritmética o porque me está diciendo que es un crecimiento lineal. Entonces les decía que lineal, la expresión lineal significa una progresión aritmética. Una progresión, por ejemplo, proporcional, proporcional o porcentual también. Con respecto al valor anterior, ojo, eso es importante. Siempre que sea con respecto al valor anterior, no con respecto al valor inicial. ¿Listo? Entonces, si es con respecto al valor anterior, con respecto al valor anterior, esto la hace progresión geométrica. Pero si es con respecto al valor inicial, eso es progresión aritmética. ¿Ok? Para que lo reconozcamos de esa manera. ¿Por qué tiene que ser así? Porque recuerden que si es con respecto al valor inicial, pues el valor inicial al fin y al cabo es uno solo, no cambia. Así que si me están dando un porcentaje del valor inicial, significa que siempre es el mismo valor. Es decir, siempre está aumentando el mismo valor. Si aumenta el mismo valor, pues significa que es progresión aritmética, dado que esa es la característica de una diferencia. Recuerden que ella lo que me está diciendo es que el valor cambia individualmente. Bueno, vamos a tener también problemas donde vamos a tener dos progresiones. Por decir algo, se nos viene una cosecha, ¿sí? Y durante los primeros días de la cosecha hay un tipo de comportamiento, pero ya al finalizar la cosecha hay otro comportamiento. Entonces,
podemos tener dos progresiones que va una después de la otra. ¿Listo? Entonces, ese tipo de situaciones también se nos van a presentar. O, por ejemplo, situaciones donde, por ejemplo, se tiene el cambio, en un caso particular, cuando se da el cambio de altura, ¿sí? Yo puedo ir ascendiendo en forma, de una forma, ¿sí? Pero en cada punto de esa altura voy a tener una presión distinta y entonces la presión también va cambiando de otra forma. Entonces vamos a tener dos progresiones que están enlazadas una con respecto a la otra. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener un tipo de crecimiento que puede ir variando de dos formas distintas. ¿Listo? Bueno, entonces, todo eso, la idea es que veamos tipos de problema para que ustedes en un momento determinado sepan cómo deben trabajar cada una de esas progresiones. Allá están saludando. Entonces, la primera situación es cuando se conocen tres términos, que fue más o menos lo que les mostré yo ayer. Y vamos a ver entonces cómo trabajar ese tipo de problemas. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para que vean el... Ok, ¿sí lo están viendo ahí? Entonces me piden hallar el valor de un término de la progresión cuyo cuarto término es 2,9353, el séptimo es 7,8706 y el décimo tercero es 17,7412. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de progresiones no se sabe que está aumentando, pero no se sabe si está creciendo de acuerdo a una progresión lineal o una progresión geométrica. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente comprobar qué tipo de progresión está dándose. Primero me está diciendo que el cuarto término, es decir, A4, vale 2,9353. ¿Me puedes poner el tablero en grande en vez de la pantalla, por favor? Ya voy a tomar los datos y ya colocamos los valores. Listo, gracias. El séptimo es 7,8706. Por ahora vayan tomando los valores así como yo, ¿no? Y el decimotercer término es 17,7412. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esa, digamos que a estos valores, pues yo lo que tengo que saber es si esto va a corresponder a una progresión aritmética o a una progresión geométrica. Les decía que eso lo identifico es porque la razón se mantiene constante para que sea geométrica o la diferencia se mantiene constante para que sea aritmética. ¿Listo?
Entonces voy a probar inicialmente con el cálculo de la razón. Entonces vamos a calcular razón. Les recuerdo que eso corresponde a la raíz n menos r de a sub n sobre a sub k. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, sencillamente empiezo por identificar. Digamos que como tengo que hacer varias pruebas, voy a empezar con esta. Entonces esta sería a sub k y esto a sub n. ¿Listo? ¿Por qué se me ocurre colocarlos en ese orden? Pues sencillamente porque, digamos que por orden, nada más. Porque fue el más bajito y el más grande. Pero no tiene nada que ver. Uno podría invertir o podría tomar otros dos. Entonces, si tomamos estos dos, me quedaría como a sub n, perdón, n sería 7. Entonces, raíz 7 menos 4 de a sub n, 7,8706 sobre 2,9353. ¿Ok? Y realizamos el cálculo. Y esto me quedaría con esos dos valores en 3.389. 1.389. 1,389. Lógicamente estoy haciendo redondeo de ahí en adelante. Y hago el cálculo de la razón entre otros dos valores. Digamos que ahora voy a escoger este y este otro. Entonces a sub n ahora va a ser este. Entonces sería raíz 13 menos 4 de a sub n, que vale 17.7412 sobre 2.9353. ¿Ok? Y esta me da 1.22. Evidentemente no tienen el mismo valor, por lo tanto decimos que no es una progresión geométrica. ¿Ok? Como no es progresión geométrica, pues entonces ahora vamos a mirar por el lado de la progresión aritmética. Y sencillamente lo que hago es calcular diferencias, exactamente igual como lo hice anteriormente. O sea que digo que esto va a ser n, esto va a ser, perdón, a sub k y esto va a ser a sub n. Entonces la diferencia me dice a sub n menos a sub k, 7,8706 menos 2,9353 sobre 7 menos 4. .8706 menos 2,9353 sobre 7 menos 4. Eso daría 1.6451. 1,6451. Y vuelvo a calcular la diferencia entre otros dos valores.
aquí yo he tomado siempre A sub k como ese, pero puedo volver a cambiar el A sub k y el A sub n. De hecho, ahora voy a decir que este va a ser A sub k y este A sub n. No importa cuáles dos, siempre se tiene que mantener la misma diferencia. Entonces, si ahora cambio estos dos, me quedaría como 17,7412 menos 7,8706 sobre 13 menos 7. Punto 7412 menos 7,8706 dividido entre 13 menos 7. Y esto me quedaría 1,6451. 1,6451. Efectivamente, las dos diferencias son iguales, por lo tanto podemos confirmar que sí es progresión aritmética. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Ahora sí puedo calcular lo que me dice el enunciado. Les recuerdo que el enunciado lo que está pidiendo es el valor del 73º término. Es decir, me está pidiendo el A73. ¿Ok? Entonces, pues ya podemos hacer el cálculo sabiendo que es una progresión aritmética. Entonces, en una progresión aritmética recordamos que esto va a ser igual a A sub k, que puedo tomar cualquiera nuevamente. Pues voy a volver a tomar como el A sub 4, es decir, 2,9353 más la diferencia que nos dio 1,6451 multiplicado por n menos k. N que va a ser 73 menos k, que es la posición de este término, que es el 4. ¿Listo? Y hacemos ya la operación. 2,9353 más la diferencia multiplicada por 73 menos 4. Y eso me da 116,4472. Que era lo que queríamos allá. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, señor. Esa sería la forma de trabajar cuando tenemos un problema donde sencillamente se conocen tres términos, pero no se sabe exactamente cómo está cambiando. No hablemos necesariamente de crecer, porque vamos a tener progresiones que están disminuyendo. En este caso, esta progresión está aumentando, pero vuelvo y repito, tenemos casos donde puede estar disminuyendo. ¿Listo? Pues. Veamos entonces otro ejercicio.
momentico, porque esto no me generó los valores como... Tenemos el siguiente problema entonces. Dice hallar el valor del 25º término de la progresión, cuyo quinto término es 20,08, el sexto es 40,16 y el 11º término es 1285,12. ¿Okay? Entonces, quinto término, A sub 5, es igual a 20,08. El sexto es 40,16. Y el 11º término es 1285,12. ¿Listo? Entonces volvemos y hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Algunas veces uno puede intuir más o menos por los valores qué tipo de progresión tiene. Sin embargo, pues aquí no es tan fácil porque estos dos valores están bastante pegados, pero ya entre estos dos hay bastante diferencia, ¿sí? Entonces, pues, en situaciones como esta toca probar porque no sabemos exactamente cómo puede ser. ¿Listo? Entonces, primero voy a probar, igual que en el anterior, voy a probar primero razón. Profe, Dime. no puso la cámara al tablero. Vale. Entonces, vamos a calcular nuevamente razón. Entonces, recordamos la formulita. Razón es igual a n menos k de a sub n sobre a sub k. ¿Listo? Entonces tendríamos, vamos a escoger estos dos, a sub k, a sub n. Ahorita vamos a ver que yo puedo también invertir esto. Bueno, ¿y qué es lo que se pedía en el problema? Creo que se estaba preguntando por el 25º término, si no estoy mal, ¿no? Entonces, Sí, profe, era ese. ok. Entonces voy a escogerlos así. Después van a ver que voy a invertir. Voy a tomar este como a sub k y uno de arriba como a sub n. Eso no va a afectar en absolutamente nada mientras coloquemos los términos como deben estar. Entonces, a sub n estaríamos diciendo, o n inicialmente, que sería 6 menos 5 de a sub n, que es 40,16 sobre a sub k, que es 20,08.
¿Listo? Y entonces eso nos daría 40.16 dividido entre 20.08. Y eso a mí me da 2, exactamente. Listo. Y vuelvo a calcular. Ahora voy a invertir entre este y este de acá. Entonces, le voy a cambiar este orden. Voy a decir que esto va a ser A sub K y esto va a ser A sub N. De acuerdo a eso, entonces quedaría como la raíz de A sub N, entonces sería 5 menos 11. 5 menos 11 de 20,08 dividido entre 12,85, perdón, 2285,2. ¿Ok? Entonces, y me vuelve a dar efectivamente 2. ¿Ok? Les recuerdo que para los que tienen de las calculadoras, esto lo tienen que, las más viejitas, necesariamente tienen que colocar un paréntesis para esos términos del radical. Lo mismo para los que quedan en este término del radical. ¿Ok? Porque de pronto no les da y están preguntando por qué sería. Esto nos verifica que efectivamente tenemos una progresión geométrica. ¿Listo? Entonces, si ya sabemos que es progresión geométrica, utilizo las ecuaciones de progresión geométrica. No será que vamos a utilizar la otra, ¿cierto? Entonces, listo, ya que esto está señalado como A sub K, vamos a utilizar esto. Recuerden que la ecuación me dice que es A sub K 1285,12 multiplicado por la razón es 2, elevado a la n menos k. Como para este caso n vale 25, entonces sería 25 menos k, utilizamos este término de acá, menos 11. A ver cuánto da. ¿Vale?